Mastery es el nuevo disco de Lancer y hoy lo comentamos aquí en Master of the Universe. Bienvenido. El 13 de enero salió a la venta el nuevo disco de los suecos Lancer titulado Mastery. El tercer disco es una continuación de lo que veníamos ya escuchando en sus dos primeros álbumes, en el homónimo de 2013, Lancer, y en The Second Storm en 2015. Y esto que veníamos escuchando no era otra cosa que un sonido que siempre nos recordaba a otras bandas, básicamente a tres bandas: a Hammerfall, en menor medida, a Helloween y sobre todo a Edguy. Desde las composiciones son muy Edguy en la mayoría de los temas, pasando por algunos instrumentos incorporados como los teclados, que también tienen un sonido muy parecido al de Edguy. Ya de hecho en el Second Storm había un tema que tenía unos teclados que comenzaban exactamente igual que un tema de Edguy, y hasta llegar a la voz de Isaac Stenvall, que se parece mucho, o al menos tiene cierto parecido a la de Tobias Sammet. Lo que pasa es que la de Isaac puede ser un poco más aguda, pero siempre se nos queda esa sensación agridulce de esto es un buen tema, pero es que suena mucho a Edguy, a Helloween, a Hammerfall, a Nocturnal Rite o incluso a Maiden en algún momento, pero sobre todo la sombra de Edguy en la discografía completa de Lancer es muy alargada. The Mastery, Mastery, perdón, es un disco en el que hay buenas composiciones, en el que no inventan nada y que es muy entretenido. Lo puedes pasar bien durante los 55 minutos aproximadamente que dura, pero tiene un cierto aire a que va a ser un disco que cuando salga otro, cuando aparezca otro disco en este caso de Power Metal, la gente olvidará pronto el de Lancer. Es un disco que no va a pasar a la historia del Power Metal, pero que sí puede tener algún tema que pase a la historia del Power Metal. Si nos metemos dentro del disco, destaca el inicio. Dead Rising Towers comienza precisamente con esa frase, con un grito muy agudo de Isaac Stenvall, y ya ahí de lleno nos mete en el sonido que nos va a regalar Lancer durante el resto del trabajo. Un sonido muy potente, muy de power metal de los años 80 y 90, rápido, sin mucha floritura, bastante plano, digamos, y que en el siguiente tema, en Future Millennia, o incluso en el tema que da título al disco, en Mastery, sigue más o menos por esa senda. El primer guiño que le vemos a Edguy está precisamente ahí, en Mastery. En Mastery sí o sí nos va a recordar al Mysteria de Edguy, en las guitarras, en el fraseo, en las estrofas y por supuesto hasta en el estribillo, que aunque son dos palabras distintas, Mysteria y Mastery, pero da la sensación de que casi es la misma. También hay cierto olor a los primeros Helloween, a los Helloween del Wall of Jericho, cuando todavía Kai Hansen cantaba, en un tema Iscariot, que va a recordar mucho a esa etapa de Helloween, sobre todo por las guitarras que son muy potentes. Follow Azrael es un tema que sacaron como
vídeo musical también de promoción de este disco, y es Edguy, los Edguy más del disco Tinnitus, una cosa un poquito más actualizada de Edguy, no tanto de los primeros trabajos, pero que siempre se nos va a venir a la cabeza la banda alemana. También cierta reminiscencia a Blind Guardian en Freedom Eaters, otro tema que no termina de ser un tema con el sello de Lancer. Vuelvo otra vez a recordarnos a Edguy con Widowmaker, y al final del disco termina con el tema casi más largo, titulado Envy of the God, y en este tema hay una parte que nos recuerda mucho a los Iron Maiden, sobre todo a los últimos Iron Maiden, y tiene muy buena pinta este tema. Digamos que es el único tema donde la banda arriesga a sonar un poco distinto, aparte de ese pequeño momento que recuerda a Maiden, pero el resto del tema es bastante alejado de cualquier influencia de las que he ido nombrando hasta ahora. Mastery es un disco que puede resultar placentero escucharlo, no tiene malas composiciones, pero sí que le falta ese toque de personalidad propia de Lancer. Si a mí me preguntan a qué suena el disco de Lancer, diré suena a Edguy, pero nunca podré decir a qué suena Lancer, porque no suena a Lancer, suena a otras bandas, y eso es una pena. Creo que ya con un tercer disco en el mercado debería la banda plantearse el empezar a tener un sello propio, un sello distintivo, que a pesar de que dentro del power está prácticamente todo inventado, pero sí que se le puede dar un poco de imaginación. Una pena, pero es lo que hay. No es un mal disco, se puede escuchar, pero no va a pasar a la historia, ni mucho menos. Comenta lo que te parece, lo que te pareció el disco, dale al like y suscríbete para seguir recibiendo más vídeos y más críticas de muchas más bandas y de muchos más discos. Nos vemos en el próximo vídeo de Master of the Universe. Eso es todo, hasta luego.